Buenas tardes, doctora Ipsa. Mi nombre es Ana Chinchilla y el tema a tratar es genética y desarrollo humano. En 1859, el biólogo británico Darwin publicó El origen de las especies, obra que destacó la naturaleza hereditaria de la variabilidad de los miembros de una especie, que es un factor importante en la evolución. En 1865, Mendel desarrolló los fundamentos de la herencia genética, pero los médicos, científicos y biólogos tardaron en comprender la importancia de estos principios en el estudio del desarrollo de los mamíferos. Flynn observó los cromosomas en 1878 y propuso su función en la fecundación. En 1883, Edward observó que las células germinales maduras presentaban un número reducido de cromosomas y describió algunas características de la meiosis, proceso por el cual se reduce el número de cromosomas germinales. Esta imagen es un ejemplo claro sobre la teoría de la variabilidad de las especies de Darwin, en la cual podemos observar que un par de cromosomas pueden obtener un diverso de combinaciones. Walter y Teodoro propusieron de manera independiente en 1902 que el comportamiento de los cromosomas durante la formación de las células germinales y durante su fecundación seguían los principios de Mendel sobre la herencia genética. En este mismo año, Carrel mencionó la alcaptonuria, un proceso que es un trastorno genérico el cual se observa una sobrepigmentación en tejidos y fluidos. Como podemos ver en esta imagen, esta persona se observa en su labio inferior una sobrepigmentación de color azul oscuro tornándose negro. Este es un ejemplo claro sobre la herencia mendeliana del ser humano. Muchos genetistas consideraban a Garrett el padre de la genética médica. Pronto hubo constancia de que el cigoto contiene toda la información genética necesaria para dirigir el desarrollo de un nuevo ser humano. Felix publicó en 1912 las primeras observaciones relativas a los cromosomas humanos y señaló que las células del cuerpo humano contenían 47 cromosomas, como podemos ver en esta imagen. Painter, en 1923, concluyó que el número correcto de cromosomas en el cuerpo humano eran de 48, conclusión que fue muy ampliamente aceptada hasta en 1965, cuando Howe y Albert publicaron que las células embrionarias solamente poseían 46 cromosomas. En 1953, James y Francis descifraron la estructura molecular del ADN y en el año del 2000 se llevó a cabo la secuencia del genoma humano. Se ha descifrado la naturaleza bioquímica de los genes contenidos en los 46 cromosomas humanos. Los estudios cromosómicos se ampliaron con rapidez en diversas áreas de la medicina, como en el diagnóstico clínico, la cartografía de los cromosomas y el diagnóstico prenatal. Una vez que se determinó más allá de toda duda el patrón cromosómico, al poco tiempo se hizo evidente que en algunas personas con malas formaciones congénitas tenían un número anómalo de cromosomas. En 1959, la demostración por parte de Germ y sus colegas de las células de niños con síndrome de Down, trisomía 21, presentaban 47 cromosomas en las células en lugar de una cifra habitual de 46. En esta imagen podemos ver que aquí está encerrado el par de cromosomas que está alterado, que es el 21.
inició una nueva era en la genética médica. Ahora sabemos que las aberraciones cromosómicas son una causa importante de malformaciones genéticas y de muerte embrionaria. En 1941, Norman observó un número excepcional de casos de cataratas y aras anomálicas congénitas en lactantes de madres que habían contraído la rubeola en las fases iniciales del embarazo. Por primera vez, se presentó una evidencia sólida de que el desarrollo del embrión humano podía estar influenciado de manera adversa por un factor ambiental. 20 años después, Wincourt y William publicaron la aparición de deficiencias raras en los miembros y en otras malformaciones congénitas graves en los hijos de mujeres que habían consumido el sedante de talidomía durante el embarazo. La tragedia de la talidomía alertó a la sociedad de los posibles peligros de medicamentos, productos químicos y otros factores ambientales que se pueden causar durante el embarazo. Murray, su ayudante en la Western University en London, Ontario, Canadá, y Edward Barnes descubrieron que la cromotomía sexual en 1949. Sus investigaciones revelaron que los núcleos de las células nerviosas de gatos hembras tenían cromatina sexual y que los gatos que crecían de ella eran ejemplares machos. El paso siguiente fue determinar si existía un fenómeno similar en las neuronas humanas. Kate, que se unió al grupo de trabajo del Dr. Barr en 1950, descubrió que había patrones de cromatina sexual en las células somáticas humanas y en otros muchos representantes del reino animal. También desarrolló una prueba de cromatina sexual en frotis bucal, que se publicó su práctica clínica. Esta investigación constituye la base de varias técnicas usadas en la actualidad en todo el mundo para el diagnóstico de patologías genéticas humanas. Biología molecular del desarrollo humano. Los rápidos avances que se han producido en el campo de la biología molecular han determinado la aplicación de técnicas sofisticadas. Por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, que podemos observar en esta imagen. Estos métodos se utilizan en quiméricos, los ratones transgénicos y la manipulación de las células pluripotenciales. Estos métodos se utilizan en la actualidad con mucha frecuencia en los laboratorios de investigación para resolver problemas diversos, como son la regulación genética de la morfogénesis, la expresión temporal y regional de genes específicos y los mecanismos que hacen que las células se diferencien para formar las diversas partes del embrión. Por primera vez, estamos empezando a entender cómo, cuándo y dónde se activan y expresan genes específicos del embrión durante el desarrollo normal y patológico. Wilmot y sus colaboraciones utilizando la técnica de la transferencia nuclear en células somáticas llevó a cabo en 1997 la primera clonación de un mamífero, la oveja Dolly. Desde entonces, otros animales han sido clonados satisfactoriamente a partir de células adultas diferenciadas en cultivo. El interés por la clonación humana ha generado una acalorada debate debido a sus implicaciones sociales, éticas y legales. Además, existe la preocupación por la posibilidad de que la clonación pueda provocar el nacimiento de niños
con malformaciones congénitas y enfermedades graves. Las células madres embrionarias humanas son pluripotenciales. Tienen la capacidad de autorrenovación y se pueden diferenciar en tipos celulares especializados. Los aislamientos y la reprogramación de células pluripotenciales embrionarias humanas en cultivos han abierto una gran esperanza para el tratamiento de enfermedades crónicas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, así como para el de otros trastornos genéticos, malignos y genéticos. Toda esta información fue obtenida de la bibliografía del libro de embriología de Moore, 10ª edición, y las imágenes y dibujos fueron sacados de la aplicación de Canva. Gracias.